estimados estudiantes del IESIC, con ustedes el pedagogo profesor Víctor Sayago. Vamos a hablar de la unidad número 2, que en este caso sería el esquema corporal. Esquema corporal significa todos los movimientos y todas las posturas que asume nuestro cuerpo en el momento de realizar cualquier actividad física, y por lo tanto, pues, tenemos que regirnos de una normativa en su esquema corporal. Decimos que en el esquema corporal, que es la conciencia que tenemos de nuestro cuerpo en relación a los diferentes segmentos corporales. Los segmentos corporales, pues tenemos miembros superiores, que está hombro, brazo y antebrazo y mano. Está el tronco, la parte frontal, que realmente la llamamos pecho, y la parte de atrás, que la llamamos torso o espalda. Tenemos el segmento corporal de la cadera, luego tenemos el segmento corporal de las extremidades inferiores, que lo componen los muslos, las piernas y los pies. Para eso, con todo este conjunto de segmentos, nosotros formamos lo que se llama un esquema corporal. ¿Esquema corporal para qué? Ese esquema corporal es la aplicación de varios movimientos, como es desde que nacemos, el gatear, ¿verdad? El caminar, el trotar, el correr, el saltar, el trepar, el rampar. Es así que todo esto se une a lo que llamamos un esquema corporal. Postura. Eh, Se le dice que la postura del cuerpo es como tú o como las personas la adopten. Es decir, aquella persona que adquiera determinada acción refleja, eso lo llamaríamos como la postura. La principal postura, después que uno camina, es la postura de pie. O sea, el estar erguido, también se le llama posición a la vertical, y esa es la que sostiene nuestro cuerpo. Acuérdense que los órganos que mantienen nuestro cuerpo erguido, ¿verdad? Son, primeramente, el sistema óseo, que es el que conforma nuestro conjunto de huesos o esqueletos, y el esqueleto no puede estar solo, tiene que estar recubierto por los músculos. Entonces, esa es la postura que nos da nuestro cuerpo, tanto el esqueleto y como a su vez los músculos. Algunos seres vivos no poseen esqueleto, qué sé yo, se me ocurre como los gusanitos. La mayoría de insectos no poseen esqueleto, pero más que todo, por ejemplo, los seres vivos y algunos otros animales también poseen estos dos tipos de segmentos, repito, esqueletos óseo y el músculo, que es lo que conforma nuestra postura. Luego de esa postura, nosotros, estando de pie, asumimos otra postura que sería el sentarse, ¿verdad? El acostarse, ¿verdad? Tenemos, desde el punto de vista técnico del deporte y la educación física, tenemos apoyo facial, que es colocar los pies, la punta de los pies en el piso y la palma de las manos también. Esa la llamaríamos eh, posición de apoyo facial. Si colocamos todo nuestro cuerpo, como vulgarmente conocemos, boca abajo, eso se llama decúbito abdominal. Es decir, decúbito significa postura y abdominal, que es prácticamente que cuando uno está boca abajo, además de otros segmentos, se le llama abdominal. También tenemos lo contrario de abdominal, que es dorsal, es decir, cuando nos colocamos de espalda acostados
acostados en una superficie lisa, en este ejemplo, el piso, ya sería posición de cúbito dorsal. Existen otro tipo de postura, está la posición o la postura que asumen más que todo los países asiáticos, que es entrecruzar las piernas, y también tenemos otra postura que poco a poco la vamos a ir discutiendo hoy. Eh, Estáticos cuando no producimos movimiento, eh, en esos ejemplos que yo les acabo de dar, y dinámicos cuando ya se produce movimiento. De ejemplo, una persona, un marchista de 42, de 42 kilómetros adquiere la postura estática en el momento de la salida, porque ya sería una posición dinámica, es decir, el trote o la carrera. Entonces, eso es lo que más o menos se está dando sobre la postura. Llamamos por capacidades físicas. ¿Qué es capacidad? La capacidad es tener la voluntad de y poder hacer esa respuesta ante un estímulo. Dentro de las capacidades físicas del ser humano, hay mucho, dependiendo de muchos elementos, como la condición física propia, la tenemos en mayor o en menor grado, y las capacidades físicas las podemos realizar en, en conjunto con actividades físicas, ya sea en el entrenamiento, en la preparación de un atleta o en la clase de educación física. Una de las capacidades físicas más importantes del ser humano es la resistencia. Resistencia es la capacidad que tiene toda persona para soportar un esfuerzo de mayor o bajo intensidad durante un corto o un largo tiempo. Entonces, acá dice que es la capacidad de soportar una actividad física el mayor tiempo posible, evitando la fatiga y recuperándose rápidamente. Entonces, aquí hablamos también de dos tipos de resistencia. Resistencia aeróbica y resistencia anaeróbica. ¿Qué significa aeróbica? Aeróbica significa que nuestro cuerpo está, o que el consumo energético de nuestro cuerpo exclusivamente va a depender del oxígeno. Mientras que la anaeróbica depende del oxígeno, pero llega un momento que el oxígeno cumple su función y pide ayuda a otro elemento, que es la capacidad de los músculos de proporcionar energía para esta resistencia. Ejemplos de resistencia aeróbica. La resistencia aeróbica la hacemos durante un largo tiempo, pero con el menor esfuerzo posible. Por ejemplo, tenemos la bailoterapia, tenemos el pasear en bicicleta, el patinar, tenemos realizar caminatas, realizar excursiones, lo que antiguamente también se llamaba aeróbics. Entonces, repito, esas son actividades aeróbicas que solamente dependen del oxígeno, que son de poca exigencia y durante un largo tiempo, sí, un largo tiempo. Mientras que la aeróbica es la resistencia que tenemos un tiempo mínimo o medio, pero la exigencia es elevada, la exigencia es mayor. Prácticamente cuando realizamos todos los ejercicios, por lo menos en 20 segundos flexiones de codo, en 20 segundos sentadillas, una carrera de 40 metros, lo que está de fama a nivel de los gimnasios, que es lo que llaman los cardio. Es decir, que tú te montas en una bicicleta o en una cinta ergométrica y lo vas a hacer con toda tu intensidad y en el menor tiempo posible. Entonces, repito, aeróbico significa en presencia de oxígeno y ana significa que es no, ¿ok? No, no oxígeno, sino que no oxígeno, pero también se necesitan los requerimientos de, de proceso energético que lo van a dar los músculos.
Otra de las cualidades físicas es la fuerza. La fuerza es la capacidad que posee de nuestro organismo de levantar un peso y trasladarlo de un lugar a otro. Acá tenemos en la lámina que dice que es la capacidad de ejercer tensión muscular contra una determinada resistencia. También se habla de fuerza máxima, se habla de fuerza de resistencia y se habla de fuerza de velocidad. Repito, la fuerza es cuando tú levantas un peso o vences una oposición, pero la vences y la debes de trasladar. Por ejemplo, debes de mover o la debes de levantar o la debes de soportar. Entonces, fuerza de resistencia dice que es la capacidad de vencer o soportar una fuerza durante un largo tiempo. Entonces, ahí eh, es que tenemos que soportar la fuerza durante un largo tiempo. Aquí dice ejemplo, el piragüismo, la natación, el ciclismo, la lucha. Mientras que la fuerza máxima es la que es la resistencia de vencer a lo máximo. Ejemplo, levantar un peso de elevado gramos, ¿verdad? Lo tiene que levantar y mantenerlo y luego soltar. Y también llamamos fuerza de velocidad, que es vencer una resistencia lo más rápido posible. Por ejemplo, lanzar un objeto. En el caso del deporte está el lanzamiento de disco, el chute a la portería, el lanzamiento en basquetbol al aro, y también en voleibol el golpe que se le da al balón en el momento de ataque o en el remate. Entonces tenemos esos tres tipos de fuerza. Flexibilidad. Flexibilidad también es una capacidad física que que poseemos todas las personas, que es la elasticidad y la amplitud que ejercen las articulaciones. De manera de anécdota, la flexibilidad la capacidad física que más se pierde. ¿Por qué? No sé si ustedes han visto un niño ya de 2 añitos que coloca un pie para allá y el otro para acá y coloca el pecho en el piso y parece como si fuera plastilina. Claro está, porque la flexibilidad nace con el ser humano. Pero si usted no la trabaja, cuando ya te tengas determinada edad y si no haces ejercicio y si no haces actividad física y si no haces deporte, eso se pierde. Es más, yo he visto personas jóvenes como ustedes que no son capaces de levantar el pie para montarse en la buceta. ¿Por qué? Porque les cuesta, o sea, perdimos toda la flexibilidad a nivel de la cadera y, si es un ejemplo sencillito, ahora imagínense en el deporte. La flexibilidad se ve refleja en todos los deportes. Si tú no tienes flexibilidad, es decir, si no has adquirido elasticidad en todas esas articulaciones, pues la perdemos. Se estarán preguntando qué es una articulación. No, la articulación es lo que une un segmento con el otro y eso hace que dos segmentos produzcan movimiento. En el caso de la puerta, ¿verdad? Tenemos las bisagras que se colocan entre la puerta y la pared y esa puerta se abre. Entonces, en este caso, la puerta se abre a determinado tiempo, como lo hizo el carpintero o el albañil, dependiendo de las bisagras. En el caso de nuestro cuerpo, nuestras bisagras son, vamos a empezar de arriba hacia abajo, el cuello, los hombros, los codos, las muñecas, la cadera, la rodilla y y los tobillos. Esas son las articulaciones que unen un segmento corporal con otro y en esas articulaciones debemos de trabajar bastante para que la flexibilidad no se pierda. Dice aquí cómo se trabaja la flexibilidad. Dice activos. La propia persona realiza posiciones deseadas de alargamiento del grupo muscular que le interese. Pasivos. El estiramiento realizado por un agente externo, es decir, con la ayuda de una persona
de un terapeuta o con la ayuda de una máquina. Y estático, el ejecutante alcanza su alargamiento, mantiene la posición durante un largo tiempo. Entonces, la flexibilidad, acuérdense, la flexibilidad se refleja que es una capacidad física muy importante en las articulaciones. Y ya saben ustedes qué es una articulación. Tenemos como capacidad física la velocidad. Por ahí siempre nos dicen, este muchacho sí es lento, esta muchacha sí es lenta, dura mucho en el sentido de trasladarse de un lugar a otro. Entonces, la velocidad es el traslado de la persona o el traslado de la persona de un sitio a otro en el menor tiempo posible. De por sí en atletismo hay carreras de velocidad, 40 metros, 100 metros, 200 metros y 400 metros. Es decir, que los ejecutantes de estas pruebas de atletismo deben de recorrer esas distancias en el menor tiempo posible. Usain Bolt, ¿saben quién fue? Usain Bolt, porque ya se retiró. Usain Bolt fue el que ha roto es el hombre más rápido del mundo. Hasta ahora no lo han vencido, aunque él ya se retiró, jamaiquino. Imagínense, esa isla, de una pequeña isla, pero que saca buenos velocistas. Ese señor llegó a romper o sea, él bajó el 9.10, es decir, 9 segundos, punto 10 décimas la bajó. Creo que la bajó 9.8. Es decir, que eso es increíble que en 100 metros una persona dure 9 segundos, punto 8 décimas. Eso, hasta ahora no lo han roto, ya colgó su guayo, como decimos en fútbol, ya él dio lo que tenía que dar y todavía no se han roto esas marcas y durará un poquito más, durará tiempito para que la rote. Y como vamos con la tecnología, qué sé yo, de repente voy a exagerar, podemos tener 8 segundos, imagínense, recorrer 100 metros en 8 segundos. Y eso se va a llegar. Pero tenemos ¿cómo llega esa persona? Trabajando la velocidad, netamente la velocidad. Está la velocidad de desplazamiento, por lo menos la que estamos hablando, de desplazarse de la meta, de la línea de salida a la línea de llegada. Está la velocidad de reacción, vulgarmente cuando usted va caminando y le sale un perrito de esos con los dientes de afuera, ahí usted tiene que tener velocidad. Si no, ya sabe lo que pasa. Tenemos la velocidad gestual, que es realizar un gesto o un movimiento tanto del cuerpo como por ejemplo, un regate, es decir, esquivar a un oponente en fútbol, lanzar a la canasta, el skipping, que es levantar las rodillas, una patada de karate, todo esto se hace en el menor tiempo posible. Entonces, tenemos que también, como la flexibilidad, tenemos que también entrenar lo que es la velocidad. También tenemos también la potencia, que no la tengo aquí en las láminas, pero potencia es parecida a la fuerza, o sea, la potencia es una unión entre la fuerza, entre una fuerza. Pero acuérdense que ahí se dijo que la fuerza era la capacidad de levantar un peso y llevarlo de un lugar a otro. Ahora, la potencia es levantar el mismo peso y mantenerlo durante el mayor tiempo posible. Eh, estos movimientos también lo hacen los pesistas. eh, la potencia que tiene el que impulsa la bala. La bala es como una pelota de hierro que se utiliza en atletismo. El que la impulse lo más lejos posible tiene que realizar potencia a nivel de los miembros superiores y la articulación del hombro. Potencia en el basquetbol de saltar, ¿verdad? Elevarse al aro y meter prácticamente la pelota, que eso mide 3,05 metros, meter la pelota en el aro, lo que llamamos las clavadas. Para hacer clavadas y para hacer esta clavada tenemos que tener potencia, o sea, la capacidad de trasladar mi cuerpo, en este caso en forma vertical, que es el ejemplo del basquetbol, y
lograr insertar. Entonces tenemos la potencia de miembros inferiores, también tenemos potencia de miembros inferiores cuando cuando tenemos una campeona mundial. Se me olvida el nombre de la negrita ahorita, la de triple salto. Bueno, ella es campeona mundial en triple salto. ¿Qué es triple salto? En el momento de rechazar en la tabla, en la tabla de salto, ella tiene que saltar dos veces con un pie, con una extremidad y luego cambiar a la otra. En este caso, picar en la tabla, rechazar con la derecha, vuelve a rechazar con la derecha y luego con la izquierda para así llegar a la fosa de arena. Yulimar, por ahí va. Tenemos esa campeona y esa campeona venezolana, que todavía nadie le ha roto también ese récord. Ella utiliza mucho la cualidad física de la potencia. También tiene mucha flexibilidad, también tiene velocidad. En el momento de que ella arranca, creo que son 50 o 40 metros antes de pisar la tabla de pique. Ella utiliza mucho la potencia, también agilidad y también mezclan también diversidad de cualidades. Entonces ustedes se estarán preguntando, bueno, pero yo solamente entreno una cualidad, no. Yo entreno la cualidad que me exige mi deporte, ¿verdad? Pero tengo que aunar a eso, tengo que también adquirir mejoramiento y condiciones en las demás cualidades. Ejemplo, el velocista Usain Bolt, ya le dije que él tiene que entrenar la flexibilidad, él tiene que entrenar la fuerza, tiene que entrenar la resistencia y su fuerte sería la velocidad. Entonces, estas son las cualidades que, que se realizan todas las personas, tanto deportistas como personas normales. Entonces, estarán pensando, bueno, profesor, y si yo no soy deportista, debo practicar exactamente, como el caso de la flexibilidad. Bueno, sé que entre más viejitos nos ponemos, pues menos flexibilidad tenemos. Tenemos que tener fuerza, tenemos que tener velocidad para alcanzar la buceta. Si yo no tengo velocidad, me paré tarde, voy a llegar tarde al trabajo. Tengo que tener velocidad. Tengo que tener agilidad para subirme a la buceta, para bajarme, ¿verdad? Tengo que tener eh, agilidad para saltar un obstáculo que se nos presente en la vía. Aquí le llamamos hueco, un charco. Si no tengo la agilidad de saltar, pues ya sabe las consecuencias. Tenemos que tener la fuerza en el caso del hogar, para mover algún objeto, ¿verdad? En el caso que estemos solos, principalmente tiene que pedir ayuda. Tanto la potencia como la fuerza para empujar o para alzar objetos, o levantar, perdón, levantar objetos en el hogar. Bien, vamos a, vamos a dar una pequeña retrospectiva, porque una niña que me llegó aquí, entonces, para que ella. Entonces, el esquema corporal son todos aquellos, son las posiciones o la conciencia que tiene nuestro cuerpo para realizar algún movimiento. Pueden ser dinámicos o pueden ser estáticos. En ese esquema corporal viene lo que se llama la postura. La postura es la posición que ejerce el cuerpo, eh, dinámico o estático, que se refiere a la postura que yo asumo cuando estoy de pie y empiezo a caminar, cuando estoy de pie empiezo a correr, o cuando aquí dice se agachar, ¿no? Pero esa terminología pues no es muy prudente realizarla. Cuando yo flexiono las rodillas o cuando voy a cuclillas a recoger algún objeto. Y la postura estática es cuando yo estoy sentado, cuando yo estoy de pie y cuando estoy descansando o cuando voy a la cama. Las capacidades físicas son las anteriores que hemos hablado: resistencia, fuerza, potencia, velocidad y flexibilidad, que son las capacidades que el cuerpo humano las posee, pero hay que desarrollarlas
en un mayor grado para que los beneficios sean positivos. En este caso, tanto el deportista como una persona sedentaria. Ya dijimos que había dos tipos de resistencias, la aeróbica y la anaeróbica, ¿verdad? Ya tenemos ejemplo de eso, ya sabemos lo que es fuerza, trasladar un objeto, o si trasladar un objeto de un lugar al otro con tensión muscular. Hablamos de la flexibilidad, que es la amplitud y la elasticidad que tenemos en nuestras bisagras. No se les olvide eso, bisagras, que son nuestras articulaciones, ya las nombramos, ¿verdad? Tenemos la velocidad, que es trasladarse de un lugar a otro en el menor tiempo posible. Y hablamos de la potencia, que, que la tenemos, que es parecida a la fuerza, pero en este caso trasladamos el peso y además lo sostenemos y lo soportamos.